Si te estás preguntando qué habilidades debes tener como un programador junior a la hora de buscar trabajo, quédate porque en este video te voy a resolver todas tus preguntas. Hola, mi nombre es Javier y soy ingeniero de software en Alemania. Una de las grandes preguntas que nos surge a la hora de buscar nuestro primer empleo como programador junior es saber qué deberías saber, qué esperan de mí. ¿Esperan que sepas de base de datos, de contenedores, de programación en la nube, lenguajes de programación, frameworks? ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, la realidad es que es una mezcla de todo un poco a un nivel muy bajo. Entonces te voy a mostrar exactamente qué es lo que esperarían de un programador junior en general para poder ser contratado. Sin darle más vueltas, vamos al código. Aquí tengo un proyecto muy pequeñito, muy fácil, una API hecho con FastAPI. Por aquí está mi API, como lo mencioné, muy sencillo, muy pequeñito, solo para demostrar. Entonces, primero que todo, ¿qué debes saber? Un lenguaje de programación y un framework. En un video que tengo por aquí arriba, mencioné cuáles son los lenguajes de programación más utilizados en el mundo según Stack Overflow. Stack Overflow es este foro gigante donde todos los programadores del mundo postean sus dudas. Hicieron una encuesta y resultó que los lenguajes más utilizados son JavaScript y Python. Entonces, si quieres trabajar del lado del backend, puedes aprender JavaScript o TypeScript mejor con Node, Express, algo para crear una API. O si quieres trabajar con Python, pues puedes aprender Flask o FastAPI. ¿Qué deberías saber, por ejemplo, de un framework como FastAPI? Deberías saber cómo iniciar un proyecto, cómo asignar mis diferentes rutas, cómo asigno los diferentes métodos empleando los diferentes verbos, qué son estos eventos, qué estructura de carpetas debería tener, cómo manejo las versiones de mis dependencias. Como estamos del lado del backend, también tenemos que saber un poco de la base de datos. Entonces, ¿cómo creo este archivo de la base de datos? ¿Qué significa esta librería? ¿Qué hago con esto? ¿Qué son estos modelos? ¿Qué es eso? ¿Para qué me sirven todos esos modelos? ¿Para qué es el Entity Framework? Todo ese tipo de cosas las deberías saber. ¿Las tienes que saber aplicar perfectamente? No, seguramente no. Pero tienes que saber que existen. Y si llegas a un lugar donde están empleando diferentes patrones de diseño o alguna otra metodología, tienes que saber que existe y saber preguntar, oye, ¿esto lo aplico exactamente así o cómo? Pero no que llegues y simplemente no sepas de qué te están hablando. Así que, como lo mencionaba, por ejemplo en este proyecto, tengo esto que es una ORM. ¿Qué es una ORM? También lo deberías saber. ¿Por qué creo estos modelos? ¿Qué hago con este modelo usuario? ¿Cuándo lo creo? ¿Qué significa este Create Engine? Todo ese tipo de cosas las tienes que saber. Muy seguramente la empresa donde vayas a entrar estén utilizando Docker. ¿Tienes que ser un experto en Docker? Para nada, pero sí tienes que entender para qué sirve este archivo de Docker Ignore, para qué sirve este Dockerfile. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este nombre? ¿Por qué tengo que poner esto? ¿Para qué me sirve este comando? ¿Qué significa Work Directory? ¿Para qué me sirven esas dos variables de entorno? ¿Cómo copio mis archivos adentro del contenedor? ¿Para qué me sirve este comando, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas las tienes que saber. Seguramente tú no tengas que escribir el Dockerfile nuevo, pero tienes que entender si algo falla, puedes saber arreglarlo. Como lo mencioné, estamos del lado del backend. Entonces, ¿qué llevamos? Python, FastAPI, lenguaje de programación y un framework. Contenedores, seguramente vas a tener que saber algo. ¿Experto? No, para nada, pero sabes de qué te están hablando. Ahora, número 4, estamos del lado del backend. Entonces, tenemos que saber utilizar una base de datos. Tenemos que saber cómo se levanta la base de datos en Docker. ¿Por qué estoy exponiendo este puerto? ¿Qué pasa si no asigno alguna de esas variables? ¿Dónde las estoy utilizando? ¿Cómo le paso la string de conexión a Python? Todo ese tipo de cositas los tienes que saber. Lo tienes que saber tú hacer. Ahora, tengo un Docker Compose. ¿Qué significa? ¿Cómo lo pongo a correr? Bueno, fácil. Docker Compose App. Ya había construido los contenedores anteriormente y ahora tengo esta salida. Mira, ¿cómo hice para que mi aplicación web esperara hasta que la base de datos estuviera lista? Bueno, puedes decir, con este depende en la base de datos. Más o menos. Con esto lo que hice fue que el contenedor web, este contenedor de acá, esperara a que este contenedor estuviera arriba. Pero esto no quiere decir que mi base de datos ya estuviera abierta a recibir peticiones. Una cosa es que el contenedor esté levantado y otra cosa es que mi base de datos ya esté corriendo. Son cosas totalmente diferentes. ¿Y qué pasa? Si mi aplicación no se puede conectar a la base de datos, paila, se jodió, no arranca y cuando intento levantar los contenedores, se me va a caer el contenedor. Para eso estoy haciendo, bueno, con un bash. Por favor, espéreme hasta que encuentre esta conexión. Duérmase un segundito. Duérmase un segundito. Y una vez acabe, ahí sí levante el unicorn. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué lo tengo que usar? Vamos a probar qué pasa si yo quito esta línea de comandos. Aquí, por ejemplo, pasó mi contenedor web, donde está mi API de FastAPI, se intentó conectar a la base de datos que aún no estaba lista. ¿Y qué pasó? Simplemente salió con un código de error 0. O sea, falló. ¿Por qué? Porque simplemente la base de datos no estaba lista.
el contenedor ya estaba arriba porque esto me lo asegura esta línea de depende la base de datos, pero la base de datos aún no estaba lista. Para eso tengo que agregar este comando. ¿Qué pasa si ahora vuelvo a iniciar mis contenedores? Mi aplicación web se espera hasta que mi base de datos está arriba. Así puedo asegurar que mi aplicación va a funcionar. Todo ese tipo de cositas las deberías conocer. ¿Son cosas supremamente complicadas, supremamente difíciles? No, para nada. En cualquier proyecto que vayas a utilizar Python y contenedores con una base de datos, seguramente vas a llegar a esto. En muchos tutoriales te enseñan esto, en la mayoría diría yo. Ahora, es que no sé Docker es muy difícil, necesito una máquina muy potente para correr eso. Bueno, esa última parte es mentira. Y lo de que Docker es difícil, Docker es muy sencillo, al menos como usuario es muy sencillo. Simplemente tienes que declarar exactamente qué es lo que quieres y eso es lo que vas a obtener. En internet hay recursos muy buenos. Mi favorito, mi personal favorito, el pelado nerd, sabe mucho, tiene videos geniales de varias horas explicando Docker. A nivel de usuario, Docker es sencillo. No tienes que tenerle miedo a Docker porque no es un lenguaje de programación en sí. Es para levantar infraestructura, pero tu código tiene que correr en algún lugar. Entonces hay que aprenderlo simplemente. Ahora, tengo esta salida de mi consola de comandos. ¿Qué hago con esto? Voy acá. ¿Qué pasa si yo hago clic en este enlace? ¿A dónde me va a mandar? Aquí me mandó. ¿Por qué no encuentra mi aplicación? Aquí está, tengo el localhost en el puerto 8000. ¿Por qué no puedo ir a mi aplicación? Bueno, si sabes de Docker, entiendes que estás haciendo un binding de tu puerto 8080 al puerto 8000 del contenedor. Dentro del contenedor, en el puerto 8000, está corriendo tu aplicación. Pero tú no estás dentro del contenedor, tú estás por fuera. Entonces tienes que apuntarle a este puerto. Venimos aquí y vamos a mi root, que es la dirección. Esta es este path que estoy haciendo aquí. Le estoy diciendo return await user objects all. ¿Qué significa? Voy a retornar todos mis objetos de tipo usuario. Tengo un solo objeto de tipo usuario, me está retornando únicamente uno. Bueno, pero ¿dónde creé este usuario? Lo creé apenas inicié la aplicación, mira. Apenas inicié la aplicación, en el evento Startup, creo una conexión a mi base de datos, si no existe, y luego obtengo un usuario con este email y ya está. ¿Dónde definí que es un usuario? Aquí en mi base de datos. Es único el email, o sea, cada vez que intento crear un usuario con este mismo email, me va a retornar el mismo usuario. Porque la base de datos dice, ya tengo este usuario, ya tengo un usuario con este email, retorna la misma entidad. Y eso es lo que me trae Python. ¿Vamos a crear normalmente usuarios en el inicio de la aplicación? No, seguramente no, esto era un ejemplo. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, sí. Otra cosa muy importante, estamos del lado del backend. Estamos en programación web, las cosas no pasan sincrónicamente todo el tiempo. No todo el tiempo puedo quedarme colgado esperando una respuesta. ¿Qué significa este sync? ¿Qué significa este wait? ¿Por qué los tengo que utilizar? ¿Dónde los tengo que utilizar? También básico que tenga que saber todo programador que vaya a entrar a trabajar. Ahora, imagínate que estás en tu primer día de trabajo y te dicen, Pepito, Pepita, por favor háganos un método, queremos mostrar la información de nuestros servidores, una petición GET, nada del otro mundo. ¿Qué haces? Bueno, tú como ya sabes qué es lo que estás haciendo, sabes, mira, a mi aplicación le tengo que agregar otra respuesta al verbo GET y le vamos a apuntar a otro path. Entonces me puedo robar este código por acá, puedo decir que aquí se va a llamar versión y aquí le puedo, por ejemplo, poner versión o get versión y aquí vamos a retornar un diccionario que va a decir versión es la 1.0. Listo, ya está, ¿cierto? Aquí puedo reiniciar esto porque yo no estoy seguro si esto tiene hold reload o no. Vamos aquí y ¿qué pasa si le pido mi versión? Mira, no sirve. ¿Por qué no sirve? Tienes que saber esto. Bueno, mira, un objeto diccionario no puede ser usado en una expresión que tenga wait. Bueno, pero yo ya sé para qué es eso. Yo sé que si quito esto y si quito esto, debería funcionar. Miércoles, se me olvida que no tengo hold reload. Entonces, vuelvo y cierro acá, vuelvo e inicio acá y ya lo tengo. ¿Ves? Ese tipo de cosas las tienes que saber hacer tú solo. ¿Es algo del otro mundo? No, para nada. Se trata simplemente de saber cuándo puedo usar estas palabras claves, ¿no? Se trata de saber, ¿tengo que reiniciar mi contenedor de desarrollo o no? Ese tipo de cositas son las que te evalúan en una prueba técnica. Esto puede ser una prueba técnica para un nivel súper junior, ¿ya? Porque el valor que aportan no es mucho, es simplemente sabes crear nuevos métodos, seguramente copiando el código que ya está, pero así vas a aprender, así es empezando poquito a poquito. Después vas a entender qué patrones de diseño están utilizando, vas a poder seguirlos y vas a poder aportar mucho más, pero esto ya te basta para conseguir un trabajo de junior. Entonces, vamos a repasar otra vez. ¿Qué es lo que estamos utilizando acá?
Un lenguaje de programación, Python. Un framework, FastAPI. ¿Qué tengo que saber de Python? Bueno, estructuras de control, no bases de datos, estructuras de datos. Saber cómo se definen métodos, saber del framework específicamente, qué son estos decoradores, cómo manejo mis rutas, cómo manejo la autenticación, por qué a veces tengo que usar esta palabra reservada y por qué a veces no lo tengo que usar. Tengo que saber del Entity Framework, unos patrones de diseño sencillitos, por ejemplo, por qué creo mis usuarios así, por qué esto tiene que ser único, por qué no puede ser nulo, ese tipo de cosas. Ahora, ahí vamos dos. Programación, lenguaje de programación, framework. ¿Qué otra cosa necesitamos? Docker. Todo el mundo usa Docker, hay que aprender Docker. Es fácil, no es difícil. Sencillo, creo una imagen súper básica de Python. Agrego esto para poder instalar mis requerimientos. Agrego estas variables de entorno igual para que funcione mi proyecto correctamente. Copio mis ficheros dentro del contenedor. Eso es todo. ¿Qué hago con mi archivo Docker Compose? Bueno, mi aplicación de Python no funciona sola. Necesito una base de datos. ¿Esto va a ser así en producción? Seguramente no. Pero para tu desarrollo, para tu ambiente de desarrollo, sí. Entonces tienes que entender dónde estoy construyendo, para qué es este comando, para qué significa un volumen, por qué puedo utilizar ciertos puertos, por qué otros no, por qué tengo que hacer este port binding, para qué me sirve esta variable de entorno, dónde está leyendo esta variable de entorno. ¿Por qué yo asigné esto aquí? ¿Cómo puedo crear dependencias entre contenedores? ¿Cómo puedo hacer que dos contenedores se hablen? Bases de datos. Una base de datos sencillita. Es un Postgres. ¿Qué significa este volumen? ¿Por qué estoy exponiendo este puerto? ¿Para qué sirven estas variables de entorno? Aunque son un poco muy lógicas. Y ya está. Para ser un desarrollador backend, eso es todo lo que necesitas saber para empezar. Mira, 5 o 10 minutos que dura este video, te dice una API que tiene 2 endpoints. ¿Sirven para algo? No, no sirven para nada, pero ya sabes mover JSONs al menos. Y eso es una gran parte de las tareas. Entonces no te preocupes si piensas, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Así es como funcionan las APIs. APIs son mayormente mover un JSON para acá, mover un JSON para allá. Y ya está. Eso es todo lo que necesitas saber para conseguir tu primer empleo como programador backend. Únicamente con esto vas a pasar tus pruebas técnicas. No, con una API así seguramente no, te van a pedir una API que haga algo. Pero ya sabes cómo crear una API, ya sabes cómo montarlo en Docker, ya sabes conectarte a la base de datos. Lo que falta es la lógica propia de la API, pero eso no te lo puedo dar yo. Eso lo tienes que aprender a hacer tú. Así que eso fue todo por el video del día de hoy. Si tienes algún comentario, por favor, con gusto, déjalo abajo. Si te gustó, te agradezco un like, que compartas el video. Nos vemos en una próxima y adiós.